¿Empezamos entonces? Bien. Hay sitio aquí delante, ¿eh? Hay sitio ahí. Coge mi bolso. No, que lo pones al extremo para que quede bien. Muy buenas tardes. Yo creo que ahora ya no está entrando nadie. Podemos empezar. Bueno, pues si alguien no lo sabe, me llamo Elena Aguado y soy la concejala de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León, quien patrocina estos cursos de finales del tiempo de verano. Y estoy aquí, antes que nada, y lo primero de todo, para darles la bienvenida, pues eso, a la 6ª edición de este ciclo, con el que cada año solemos, clausurar el Festival Cuna del Parlamentarismo. Este año no es el último acto, no es la última cosa que tenemos, no es la última cita que tenemos este curso o este ciclo, pero ya va acabando el verano cultural y empezará el otoño, ¿eh? En todo caso, acudimos a esta cita como una de las citas en las que hablamos de la historia tradicional de León, de la historia y tradiciones de León. Bueno, también les traigo el saludo del alcalde de León, de José Antonio Díez, quien les desea, al igual que yo, que disfruten y aprovechen en lo que sea de su interés estas conferencias de este año, la que vamos a tener hoy y las de los 2 días siguientes, que van a estar dedicadas este año a la historia de los concejos. Un asunto de máximo interés que, como vamos a ver en la primera conferencia de hoy, transita sobre todo el periodo de la Edad Moderna y llega hasta los siglos de la Edad Contemporánea, que también vamos a ver aquí, con, uno de los elementos o de las consecuencias o de las vertientes más interesantes también del hecho de que existieran los concejos, que son los bienes comunales, ¿eh? Y esto lo vamos a ver hasta la mitad del siglo XX también, en la última conferencia. Es decir, vamos a hablar de una institución que hunde sus raíces en el medievo, aunque se llamaran hermandades y no era exactamente igual que los concejos, que tiene una vida muy fértil a lo largo de la Edad Moderna y que cambia, como todo, en la Edad Contemporánea, ¿eh? Cambia no solo de nombre, sino de contenido, de ente administrativo, etcétera, etcétera. Pero alcanza un punto muy importante en la Edad Contemporánea y dado el verano tan tremendo que hemos vivido en esta provincia con los terribles fuegos en el mundo rural, en el medio rural, no está mal traer a discusión lo que fue y cómo se trabajaba cuando el mundo rural no estaba despoblado, ¿eh? Cómo se trabajaba y cómo se cuidaba el monte y esos comunales de los que se va a hablar aquí, es decir, esas tierras de pasto, eras, tierras de labor, montes de aprovechamiento de leña, etcétera, cómo se cuidaban, cómo se hacía, qué utilidad tenían a la comunidad y, por lo tanto, cuál es la utilidad de este tipo de instituciones. Bien, para comprender la historia, mis compañeros lo van a decir, igual que yo, estarán de acuerdo, igual que yo, es necesario colocarse exactamente en el momento histórico en el que ocurren los hechos o en el que se forman las instituciones que, como digo, son útiles a su tiempo. Pero precisamente esto nos puede dar lugar a una reflexión, a una discusión sobre este tipo de instituciones y su utilidad y cómo funcionaron. Por otra parte, para mí hoy es una satisfacción presentar este ciclo que comienza precisamente con la conferencia de quien fuera pues un colega mío, un compañero en el Departamento de Historia de la Universidad de León, que es Laureano Rubio, como saben, catedrático, ahora ya emérito, de Historia Moderna
en la citada universidad y que ha dedicado ya varios trabajos que están escritos, unos cuantos trabajos, al tema de su conferencia de hoy. Bueno, pues mi más cordial saludo para él y para todos ustedes, también para el resto de los conferenciantes de los 2 días posteriores, y mi agradecimiento sin duda a los organizadores de este ciclo, que como cada año es Ricardo Chao, fundamentalmente, y la Asociación Faceira, que se hace cargo también del otro ciclo de cultura tradicional que también patrocina el Ayuntamiento de León. No tengo más que desearles una buena tarde, que disfruten la conferencia y que nos sirva a todos de mucho. Muchas gracias. No, tú. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Elena, por esa introducción y muchas gracias por confiar otra vez en mí para organizar estas jornadas, que ya es el 6º año, desde aquellos tiempos en que los organizaba Evelia, la anterior concejala, así que no tengo más que palabras de agradecimiento por seguir confiando en mí. Y bueno, este año pues hemos optado por darle este enfoque de los concejos, que está muy vinculado precisamente al título de este ciclo, ¿no? Que es León, cuna del parlamentarismo. Y es que yo soy de los que cree que no es casualidad que fuera precisamente en León donde surgieron las primeras Cortes del Mundo en 1188, aquella vez que Alfonso IX da entrada en la Curia Regia al pueblo llano, ¿no? A representantes del pueblo llano. Tampoco hay que decir que fue algo democrático, pero bueno, es la primera vez que hay representantes del pueblo, de las ciudades en este caso, y que pues se suele considerar, pues eso, por la UNESCO, que León es la cuna del parlamentarismo. Pues ya digo que no es algo casual, algo tiene que ver también precisamente con el sistema concejil. Entonces, por eso el motivo de este año, que es la historia de los concejos. Lo suyo habría sido hacerlos en orden cronológico y que hoy se hablara de la Edad Media, mañana de la Edad Moderna y luego ya de la Edad Contemporánea, pero bueno, por asuntos personales de los otros conferenciantes hemos tenido que colocarlo en este orden. Pero bueno, el orden de los factores no altera el producto. Además, tenemos hoy, yo creo que al mayor experto en historia de los concejos en general, que es Laureano Rubio, fue profesor mío en la facultad, así cerramos un poco el círculo, ¿no? Compañero de Elena y también profesor mío, del que guardo buenísimos recuerdos. También lo hemos entrevistado para un documental que está colgado en internet, La voz del concejo, que dirigió Isabel Medarde junto con mi mujer, con Teresa García, y que él hizo también pues de autoridad académica explicando, y ahí está en internet, se puede ver, allí en el Museo de Masía de las Mulas, explicando también algunas de las cosas de los concejos. Entonces, bueno, Laureano yo creo que es conocido por todos ustedes, catedrático de Historia Moderna de la Universidad de León desde 1992 y en la actualidad es catedrático emérito. Está en posesión del máximo de sexenios reconocidos de investigación y de docencia. Tuvo el premio al mejor currículum investigador de la universidad en su 25 aniversario. Tiene más de un centenar de artículos y comunicaciones en congresos nacionales e internacionales y una veintena de libros publicados que les recomiendo encarecidamente porque ya digo que casi a veces es la única posibilidad que tenemos de echar mano a ver cómo era la vida de estos concejos, no solo en la Edad Media, porque también ha publicado también concejos, las capitulaciones, los ordenamientos de concejos que incluso se escapan a esa época, ¿no? Entonces, bueno, pues sin más, no me enrollo más y le cedo la palabra porque seguro que va a ser entretenido para todos. Muchas gracias y adelante, Laureano. Gracias, Ricardo. Bueno, uno de los honores mayores que puede tener un docente universitario y de las satisfacciones es haber tenido alumnos como Ricardo, ¿eh? Yo he tenido muchos y cada vez que me encuentro con ellos, algunos ya son abuelos, siento una gran satisfacción porque eso es lo que realmente justifica el dinero que nos pagan y el trabajo que hacemos, ¿no? Sobre todo a partir del cambio que se ha producido en la historia reconocida como una ciencia histórica y ciencia social, ¿no? Fundamentalmente. En este sentido hay que reconocer algunas cuestiones
Yo, en cierto modo, estoy satisfecho, muy satisfecho, de poder participar en todos estos actos. De lo que menos orgulloso me siento es de estar en este local. ¿Por qué? Pues porque esta es la casa de los mayores enemigos del Reino de León, de la familia Quiñones Condes de Luna, mayores atracadores que os podéis imaginar. Es la casa de una familia que, bueno, lo que ocurre es que la sociedad siempre tiende a admirar al que triunfa. Y esta familia y el Conde de Luna triunfó, ¿cuándo? En la Guerra de las Comunidades. Y vino y arrasó todo lo que pudo. ¿Se enfrentó a quién? A Ramiro Núñez de Guzmán, a los Guzmanes. Que esos sí eran señores que los querían en Toral de los Guzmanes, sus dominios. Qué casualidad que hoy la sociedad le tenga reconocimiento al Conde de Luna con una plaza y tal, pero la ciudad de León no le tiene ni una mísera calle a Ramiro Núñez de Guzmán y a la familia de los Guzmanes. Y eso es muy triste. ¿Por qué? Porque haciendo futurología y marcha atrás, ¿qué hubiera pasado si hubieran vencido los comuneros? Es decir, si el movimiento comunero hubiera vencido y hubiera vencido esa nobleza tipo medio, caballeros, las ciudades, la de León, por ejemplo, y hubiera eliminado, posiblemente no, relegado a toda esta mafia de familias que nos enajenaron el patrimonio regio, los Quiñones Conde de Luna, los marqueses de Astorga mentirosos hasta arriba, el marqués de Villafranca, el otro, toda esa, como dirían hoy en términos normales, toda esa vasca que inundó la provincia de León de señoríos jurisdiccionales y que no se conformaban con ello, sino que querían, y María José, mi compañera, lo sabe muy bien, del Conde de Luna, querían hacerse con el solar, es decir, con la tierra, con las rentas agrarias. Lo que pasa es que se encontraron con unas comunidades muy duras y muy bien organizadas, que es lo que voy yo a tratar, ¿no? Es muy triste también, y estaréis de acuerdo conmigo, que el Reino de León desapareció de la memoria de la sociedad actual. No lo conoce ni la madre que lo parió. Hasta tal punto que yo tuve un rifirrafe en la prensa y en la radio con una periodista de élite, una tal Lucía Méndez, que se atrevió a decir en televisión que ella era de Puebla de Sanabria, que eso siempre había pertenecido a Castilla. Claro, lo que demostraba era una ignorancia supina. Ella no sabía que una cosa era el reino de Castilla y otra cosa era la corona de Castilla, en la que se integró el reino de León, el reino de Castilla, el reino de Murcia, el reino de tal. Y otra cosa también quiero decir, porque tiene que ver con todo esto. Fernando III el Santo no unificó Castilla y León, no. Castilla y León compartían el mismo rey, pero no hubo unificación ninguna. Ya está bien, ya está bien, no, ninguna. Y después unificaron las Cortes, en las Cortes de la Corona de Castilla, que representaban a 18 ciudades, las más importantes de realengo, y que ni eran democráticas, ni eran representativas, ni eran legisladoras, ni eran nada. Eran meros instrumentos que las ciudades mandaban a petición del rey, ¿para qué? Para que le reconocieran como rey, una vez que accedía al trono, y para que le dieran dinerito, es decir, para que le aprobaran subsidios extraordinarios y ordinarios. Qué casualidad que ninguno de los regidores que nombraba cada ciudad, la ciudad de León II, pagaba esos impuestos, porque eran hidalgos, los pagaban los pecheros. Y esa es una realidad así. ¿Por qué? Porque yo, por lo que a mí aunque soy de edad moderna, me priva sobre todo la Edad Media y la Baja Edad Media. Porque ahí hay mucho que cortar para nuestra tierra, para nuestros concejos, para nuestras hermandades que rodean la ciudad de León, para todo lo que queráis. Bueno, el concejo hay que entenderlo a partir ya de los Reyes Católicos de una forma clara como una institución de poder.
el Consejo Abierto de Vecinos no es una mera reunión de vecinos. El Consejo está dotado de plenos poderes. Bien es cierto que sometido a otros poderes, como lógicamente los reyes católicos, cuando articulan el Estado y crean el Estado moderno, lo articulan con un conjunto de instituciones que van de arriba a abajo. El rey, Consejo de Castilla, pum, 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 a nivel judicial, Chancillería, lo otro, lo hace muy bien. De hecho, la estructura de la justicia actual la crean los reyes católicos, lógicamente. Y una de las cosas que el conde de Luna siempre tuvo ahí luchando y peleando, por eso, era que suprimir el Real Adelantamiento de León. Hasta el siglo XIX, que no se suprimió, él dio la vara a todo lo que quiso a todos los reyes, hasta Felipe II. ¿Por qué? Porque era un tribunal del rey que le hacía la vida imposible a sus corregidores. ¿Por qué? Pues porque los vecinos de los pueblos, los concejos, acudían a pleitos contra él al Real Adelantamiento de León, que le era más barato que ir a la Chancillería. Y eso, claro, chocaba contra sus corregidores que estaban en sus villas cabezas de jurisdicción, como era Benavides, como era Laguna de Negrillos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es muy importante. ¿Por qué? Pues porque nos va a permitir hacernos 3 preguntas sobre la cuestión. Primero, ¿cuál es el origen y el desarrollo? Y voy a intentar hacer una secuencia desde, fijaros, desde el siglo XIII, XII, XIII, sobre todo el XIII, hasta ayer. Hasta ayer. ¿Por qué? Porque, bueno, yo siempre me he definido como hijo de un labrador de media yunta. ¿Sabéis lo que significa eso? Mi padre solo tenía un buey. Luego tenían que prestarle otro para poder arar. ¿Vale? Pero soy hijo del régimen concejil. Soy hijo del Consejo Abierto y soy hijo de los bienes comunales. Porque los que hicimos demografía en un tiempo nos dimos cuenta que en estas tierras nuestras la edad al matrimonio era mucho más temprana que en Galicia, por ejemplo. ¿Y por qué? Porque aquí, cuando un matrimonio se casaba, el concejo, si no tenía solar para la casa, se lo daba. Y si no tenía tierras, le daba el quiñón. En mi pueblo le llamaban el alma. Yo tenía mi alma, una superficie de terreno comunal que trabajabas. Y en ese sentido, bueno, pues podemos decir que los bienes comunales, como bien dirá mi compañero, que los ha estudiado, fueron claves fundamentales para entender el sistema concejil, o mejor dicho, el régimen concejil. Porque hay que diferenciar, los políticos ahora tan pronto te hablan de sistema como de régimen. No, mira, hay que diferenciar. El régimen es el conjunto de instituciones y tal, y el sistema es un conjunto de estructuras políticas, económicas, sociales, etcétera, ¿no? Entonces, lógicamente, eso es muy importante. ¿De dónde venimos? En segundo lugar, ¿qué papel jugó la institución concejil, la institución de lo que se denomina Consejo Abierto de Vecinos, ¿vale? Así se denominó siempre, hasta ayer, Consejo Abierto de Vecinos. ¿Contrapuesto a qué? Al Consejo Cerrado. ¿Qué era el Consejo Cerrado? Lo que gobernó esta ciudad desde el principio hasta el fin, desde la Edad Media hasta el siglo XIX. ¿Qué era? Un regimiento cerrado formado por una serie de regidores, de los cuales muchos no vivían aquí, que eran cargo hereditario y vitalicio. Por eso esta ciudad estuvo gobernada durante toda la Edad Moderna, hasta el siglo XIX, hasta las Cortes de Cádiz, por 6 o 7 familias, pues desde ahora no me acuerdo, sí, bueno, pues Lorenzana y compañía, y aquí es Gloria. Yo a los alumnos le doy un documento que me fotocopiaron en la Chancillería, la directora amiga mía, y que encontró y está transcrito, es interesantísimo. Los Reyes Católicos tienen la noticia de que en esta ciudad, el gobierno de la ciudad, son corruptos, roban, hacen lo que quieren, venden los terrenos comunales, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿sabéis lo que hizo los Reyes Católicos? En aquella época era muy normal, nombrar a un juez pesquisidor.
Viene un juez pesquisidor de Madrid y se informa y tal y cual y cual y cual, y les pega una buena... Hombre, el documento no dice qué castigo le puede dar, pero bueno, te dice por qué la corrupción la cae. Entonces son dos mundos totalmente distintos. Y no olvidéis que ya en el siglo XV la situación entre el mundo rural y el mundo urbano se polariza totalmente. ¿Por qué? Porque venimos de una crisis del siglo XIV que me gustaría evaluar o valorar. Lo que pasa es que no hay documentación para ver la población cómo cayó. Pero en el catastro de Ensenada tenemos que solo en la provincia de León, en la zona de los Otqueros, Campos, hay más de 200 pueblos abandonados, despoblados. La peste negra arruinó todos los territorios. Y en ese sentido, ahí fue el primer logro que tiene esta nobleza ambiciosa, porque se quedó con todos los términos de los despoblados. ¿Por qué? Porque ellos eran señores jurisdiccionales, tenían la jurisdicción. Y no conforme con eso, robaron a la monarquía y ningún rey fue capaz de recuperarlos hasta el siglo XIX, las alcabalas y los diezmos, que cobraba también la nobleza aparte. ¿Y eso qué era la alcabala? El IVA de hoy. Todos se lo comieron. Y el marqués de Astorga, el ínclito marqués de Astorga, que trajo un trapo diciendo que era el pendón de Clavijo, porque su familia había estado trabajando en Clavijo. ¿Qué coño en Clavijo? Si tu familia era señores de Villalobos, eran pringadillos. La suerte que tuviste es que en el bando de entre Pedro el Cruel y Enrique II, tú, tal como ocurre ahora con los políticos, apostaste por el bando vencedor. Y amigo, ahí pusiste. Y ahí lo tenemos. Lo que pasa, claro, el marqués de Astorga, que ahora ya el título lo lleva una mujer, estuvo hasta hace muy poco, hasta que Zapatero cambió la ley de sucesión, en manos de un muerto de hambre que estaba en México. ¿Por qué? Porque el marquesado de Astorga en el 19 le comieron, bueno, hasta el palacio que le había robado a los reyes, el castillo palacio que había robado a los reyes, se lo había robado a Enrique IV, hasta ese también se lo comieron. Y hoy tenemos el palacio de Astorga, ¿sabéis dónde, no? En la Plaza de Toros. Las piedras de la Plaza de Toros proceden de allí. Entonces, lógicamente, esa situación hay que analizarla, verla y ver un poco el papel que jugó la institución concejil en el proceso productivo, que es muy importante, porque incluso nos lleva a la actualidad, a hoy. Y luego la situación actual, que emana de un proceso evolutivo y que es penosa, y yo espero que me dé tiempo a analizarla y a dar algún consejo para eso que los políticos y la sociedad, esta que yo le llamo pesebreros, que son periodistas que están al pesebre de los políticos, se les llena la boca de la España vaciada, el mundo rural. Mira, desde el siglo XV el mundo urbano despreció al mundo rural. Y no hace falta ir al siglo XV. Cuando yo estaba en el seminario, los que eran de La Bañeza, los que eran de Astorga, se reían de los que éramos de pueblo. Y llevábamos los zapatos llenos de boñigas, porque íbamos ordeñando las vacas. Y la sociedad rural estuvo siempre mal vista y mal despreciada, porque allí se trabajaba, allí se suciaba. Y eso no hace falta que os recuerde los recientes, lo que pasaba con aquellos que en el mundo rural llamábamos en mi época de niños desertores del Arao. En este sentido se puede decir que el Concejo Abierto hay que insertarlo en el tiempo largo de la historia, pero también en el presente, y los historiadores tenemos que tener capacidad de analizar para ver una proyección de futuro. ¿Por qué? Porque lógicamente el modelo concejil, que no era un modelo meramente político, era un modelo económico, era un modelo social sustentado fundamentalmente sobre dos palabras, bases fundamentales: colectivismo agrario y comunitarismo. Clave y fundamental.
Y yo lo vi de niño, lo viví. Pero ahora me extraño y digo, ¿qué ha pasado? En tan corto espacio de tiempo. El individualismo feroz. La situación cómo ha cambiado. Y antes de que se me olvide, voy a hacer una denuncia. Ahí tenemos hoy, en la ribera del Órbigo, que ya era rica en el siglo XVI, los rendimientos de la ribera del Órbigo en el siglo XVI y la densidad de población era como los Países Bajos. Pues ahí tenemos hoy la lucha de la famosa presa de la tierra. Un cauce histórico, porque a veces te preguntan cuando van por la autopista, ¿eso qué es cauce histórico de tal? Digo, sí, un cauce histórico, hecho por los distintos concejos para regar el lino. Y ahí tenemos hoy a la nueva clase rural, a la nueva élite rural, que son grandes arrendatarios. Hoy los labradores son los grandes arrendatarios, no son propietarios, porque como sabéis, las parcelas son minifundios. Bueno, ahora han arrendado, ¿eh? Han cambiado los estatutos y ahora a regar por bajo de tierra, con lo que supone que el agua desaparece de las tallas, de los regueros y de los huertos. Ahí están los pobres en pleitos, en líos, y ahí está. Y el agua fuera de los molinos. Los molinos, coño, era de ricos el molino. Vale, pues lo dejemos sin agua. Vale, bien. Entonces, en ese sentido se puede decir. Y yo después de 40 y tantos años estudiando la sociedad rural, pero desde abajo, es decir, yo he leído mucho a los historiadores medievalistas, a Ladero Quesada, entendía mucho de estas cosas. Y me he metido mucho en el siglo XIX y de hecho estoy escribiendo un libro que llega hasta ayer, hasta las juntas vecinales, que están prostituidas y prostituyéndolas hoy día, que no cumplen la ley, pero luego lo vemos. En este sentido se puede decir que yo os voy a decir algo que se puede constatar empíricamente y yo lo he comprobado en los congresos fuera de España. Lo que mejor identifica al Reino de León a lo largo de toda la historia, lo que le da la identidad a este Reino de León no son las cortes, no son los decretas. Yo pondría como base de partida los fueros. Ojo con los fueros. Yo me los he leído todos y sobre todo el de Castro Calvón, porque es un foro privado de una señora noble que se adueña de todo, pero que quiere tener repoblado una zona que estaba desierta. ¿Por qué? Porque si no, no recibe rentas. De poco te vale tener un territorio si no tienes personas que trabajen y paguen rentas. Y esa es la familia que viene, bueno, un momento, sabes que viene con Alfonso, con la Berenguela, ¿no? El Ponce de Cabrera, ¿no? El noble ese y tal. Eso Ricardo sabe más que yo. Lo que mejor identifica el Reino de León no es eso. Lo que mejor identifica el Reino de León es el régimen concejil y el ordenamiento concejil, las ordenanzas concejiles. Señores, tenemos un patrimonio aquí, que a mí me da vergüenza cuando le presentas a un alcalde o tal unas ordenanzas concejiles de su pueblo con 90 artículos y le dices, estuvieron vigentes hasta el siglo XX, colega. ¿Ah? Y ahí las tenemos, publicadas muchas. Ese patrimonio es único y fuera de España no te lo creen. No te lo creen. Y en ese sentido, eso es lo que mejor identificó al Reino de León. Y especialmente a una provincia como León, que es la primera que se va repoblando. Y no es casual que, por ejemplo, encontremos en Salamanca comunidades de villa y tierra, pero en León ni una comunidad de villa y tierra, ni una. En León son comunidades autónomas. Cada pueblo, perdón, pueblos no se utiliza, es lugar o villa. Es villa cuando hay un juez ordinario, ¿sabéis, no? Y es ciudad cuando hay obispado y muralla. Por eso León solo tiene dos ciudades, León y Astorga. Y Madrid no es ciudad, es villa. ¿Vale? Entonces, todo eso aquí es lo que identifica. Igual que identifica que todos los lugares de León y las villas de León y del Reino de León tienen su propia iglesia parroquial.
Yo que me dediqué a hacer trabajos sobre la parroquia y tal, y lo confrontas y lo ves. Y luego hablamos del poder que tienen sobre la parroquia los propios concejos, ¿no? En este sentido, vemos cómo desde el punto de partida, la primera cuestión es la que os decía. Y hay que situarse, bueno, no voy a extenderme mucho, pero bueno, alguna cosa quiero deciros. En los orígenes, ¿cómo surgen los concejos? ¿Cómo surge el Concejo Abierto de Vecinos? ¿Y en qué momento llega a ser una institución de poder? Con pleno reconocimiento jurídico. Poder político, poder legislativo y poder judicial. Ojo. Bueno, los orígenes, bueno, pues hay que leer los fueros y sobre todo la repoblación. El proceso repoblador, que os voy a decir, y más estando aquí Ricardo y medievalistas, es lo que diseña el sistema de poblamiento del Reino de León y de la provincia de León especialmente. Comunidades pequeñas que se repueblan, que traen el modelo de donde vienen y que el rey le da algo que es fundamental. Y por eso la ciudad de León quedó así, el término. ¿O no sabíais que la ciudad de León tiene muy poco término? Ya no tiene dónde construir. Pero claro, aquí se confunden cosas. Y por eso a mí me da pena cómo se olvida nuestro pasado. Se confunden cosas, por ejemplo. Término municipal de Sariegos. No. Término administrativo municipal de Sariegos. Ojo, que el Ayuntamiento de Sariegos es una unidad administrativa, pero el término espacio físico término es de cada uno de los pueblos. Igual que la ciudad de León se quedó en el chasis de término. ¿Por qué? Porque todos los pueblos que estaban en su entorno a raíz del movimiento irmandiño crearon unas hermandades para defenderse ¿de quién? De la ciudad de León y de los que habían la ciudad, los que gobernaban la ciudad de León. Claro y en botella. Por eso todas las hermandades de la ciudad de León, en torno a la ciudad, Soba arriba, Benedera de abajo, Benedera de arriba, tal y tal, esas hermandades eran uniones de los representantes de cada concejo para defenderse de la ciudad, porque con la ciudad no tenían nada, ningún vínculo. Ahí no había comunidad de villa y tierra. Solo tenían que compartían. ¿Qué compartían? El juez ordinario. ¿Quién? El corregidor de León. Eso sí, era el que impartía justicia ordinaria en nombre del rey, porque eran realengo. Por eso todas las hermandades son de realengo. ¿Vale? Entonces, claro, ahí está la clave, y para mí hay monarcas que realmente hicieron mucho por este modelo, como puede ser Alfonso V, bueno, Urraca, Alfonso VII, Fernando I, Alfonso IX, bueno, yo ahí. ¿A través de qué? A través de los fueros. Yo me he leído el Fuero de León, en algún congreso hablé del Fuero de León, y claro, tuve que explicar de que lo siguiente, en la península ibérica no se desarrolló el sistema feudal, y en eso ya estamos todos los historiadores de acuerdo. ¿No? Y para entender que no se desarrolló, yo pongo de ejemplo de una película que para mí es una gran obra histórica, que es esta Braveheart, ¿no? ¿Todo lo que dice esa película pasó en el Reino de León? No, imposible. ¿Por qué? Porque el Fuero de León y los que vienen detrás, el de Benavente, el de Laguna, el de Castro Calbón, el de Fenárica, inviolabilidad del domicilio, propiedad privada y sobre todo libertad de movimientos. Aquí un señor que no estaba de acuerdo porque le costaba mucho estar en un pueblo, se largaba y se iba para otro. El señor no lo podía retener. ¿Por qué? Porque aquí las relaciones sociales ya son relaciones en la Edad Media, relaciones de producción. No son dependencia vasallática. No. Y mucho menos en los señoríos jurisdiccionales que se forman en León casi todos, salvo el de Castro Calbón, el de Bembibre y otro por ahí, o villas de Tierra de Campos como Sahagún y tal, se forman en la Baja Edad Media. Cuando el terreno ya está repartido, cuando las comunidades están organizadas, cuando todo. Lo que pasa es que ellos después insisten, por eso la provincia de León, ya os lo adelanto, y no es que lo inventé yo, me lo dijo la directora del archivo de Chancillería, es la más litigante de la corona de Castilla. La más litigante. ¿Y por qué? Pues muy sencillo, porque tenían poder de autogestión
y tenían recursos para pleitear. ¿Dónde? En los bienes comunales. Y cuando no llegaban los bienes comunales para hipotecar, ¿sabéis lo que hacían? Pedir un censo. ¿Eso qué era? Un crédito. Las monjas de cualquier convento de León, cuando tenían mucho dinero, por la que entraban dotes, 11.000 reales que pagaba cada monja en el 18 por entrar, ponían un cartel ahí en la plaza y decían: el convento de Santa Tal tiene tanto dinero para prestar. Y entonces, los pueblos, censos. Así se denominan, censos consignativos o al quitar. Créditos. ¿Qué diferencia? Mientras pagaras los réditos, el 3%, tú no devolvías el capital. Entonces, ¿qué hacían? Era herencia, se pasaba de padres a hijos. Y llegaron hasta el siglo XIX. Y en el siglo XIX, el 80% de los pueblos, de los 1.400 lugares y villas de la provincia de León, el 80% tenían réditos de censo, porque le era más ventajoso pagar los réditos que al interés que habían conseguido en el siglo XIX y tal, que devolver el capital. Luego ya eso se elimina y tuvieron esa gran suerte. Pero ahí estuvo, lógicamente. ¿Y cómo lo hacían? Pues a través del concejo. ¿Por qué? Pues porque todos los pleitos era la comunidad, era el concejo que actuaba. No eran las personas, era el concejo, porque era interés común. Y de la misma forma no había fuegos. ¿Por qué? Porque los vecinos de un lugar vivían del monte. ¿Y cómo iban a dejar quemar el monte? El otro día en mi pueblo decía unos señores: si se quema el monte, que se queme, a mí con tal de que me llegue la pensión y no se me queme en mi casa. Y dices, es verdad, tienes razón, hombre. Pero claro, a eso hemos llegado, Entonces, lógicamente, todo esto va a generar esa situación que se va a ver complicada con la crisis del 14. El siglo XV va a ser un siglo muy complicado. Lo vemos a través de las confrontaciones entre los señores, los mismos señores. Ahí tenemos la creación del marquesado de Villafranca, como se curó. Los reyes católicos necesitaban la villa de Ponferrada para nombrar un corregidor allí. Bueno, con el conde de Lemos, bueno, es una historia muy larga, nos llevaría mucho tiempo. Pero ojo, el Reino de León y la sociedad del Reino de León tiene que estar muy agradecida a los reyes católicos. Porque los reyes católicos necesitaban la nobleza, lógicamente. Y lo que hicieron fue consolidar todo lo que habían conseguido. No fueron capaces a decirle: oye, devolverme las alcabalas que me las habían robado a mis antepasados. ¿No? ¿Por qué? Porque necesitaban una nobleza. Necesitaban la nobleza. No para ir a la guerra, no. A la guerra ya no iban. A la última guerra se puede decir que fue la guerra de Granada, a la que los nobles ahí iban y tal y cual y cual. Bueno, porque las comunidades, los nobles se lo pasaron muy meso para llevar gente, encontrar gente que pagaban a sueldo, que pagaban. No iban, los vecinos de mi pueblo nunca fueron a la guerra. De ahí permitirme la expresión, la gilipollez que oigo, los pendones. Iban a la guerra los de los pueblos con el pendón. Madre mía, madre mía, madre mía. Los señores lo que hacían era pagar a personas bien pagadas, porque había mucho muerto de hambre, y entonces se enrolaban, igual que los tercios españoles se dotaban de suizos, de alemanes, de mercenarios. Y aquí lo mismo. Pero los vecinos de los pueblos de León, de los lugares de León, bastante tenían con producir, trabajar y pagar las rentas. A la iglesia, al otro, el voto de Santiago, lo otro. No olvidéis que el voto de Santiago es una de las cargas más duras, justo con los diezmos. Que hasta el siglo XIX todos los campesinos tenían que pagar una cantidad de grano a la Catedral de Santiago. De la Corona de Castilla, no de la Corona de Aragón. ¿Y sabéis por qué? Porque el patrón Santiago, en la famosa batalla de Clavijo, que según historiadores serios no existió nunca, en la famosa batalla de Clavijo había venido y tal, y ahí inventaron el voto de Santiago. Y mi compañera Ana Gallega sabe muy bien lo que significó.
Y era duro, ¿eh? Porque luego también se imponen las primicias. Pero este aquí que fijaros, en el Reino de León, las primicias, ¿sabéis quién las cobra? Ni el obispo, ni el clero, ni nadie. La parroquia. Ay, amigo, esa es una gran diferencia. La parroquia. ¿Y sabéis quién las administra? El mayordomo. ¿Sabéis quién lo nombra? El concejo. Cada año. Cada año. Ay, amigo. Por eso el tema de la parroquia es interesantísimo y me dará tiempo de hacer algo. Bueno, a partir de aquí, lógicamente, el concejo abierto sería la segunda cuestión de análisis. ¿Qué significa? Yo, aquí nos podemos extender y relatar y tal, no voy a entrar en ello, simplemente os voy a decir que el concejo tiene un reconocimiento a partir del 15 de plena capacidad jurídica para ejecutar, como os dije, legislar y juzgar. ¿En base a qué? En base a su territorio y en base a la población de cada comunidad. En concejo abierto se funciona a través de un marco legislador que son las ordenanzas concejiles, ¿vale? Que en su origen sabéis que es el derecho consuetudinario leonés, que a partir del 16 se va escribiendo. ¿Cuándo? Cuando los pueblos tienen dinero para pagar a un escribano y cuando entienden un poco más. Mientras tanto es todo tan. Ordenanzas concejiles que nada tienen que ver con las ordenanzas municipales, ¿vale? Las ordenanzas municipales de León, de la ciudad de León, las tenemos por ahí. Yo hice la introducción y por ahí está el libro. Es un libro precioso, tal. Es recoger todo de la Edad Media, ahí artículos, los panaderos, los otros y tal, pero solo tienen un componente, como la mayor parte de las ordenanzas que se hacen en España, un componente económico, regular la actividad económica de la comunidad. Ojo, las nuestras no. Las nuestras son verdaderas constituciones completas. ¿Por qué? Porque eligen los cargos u oficios. No se llaman cargos porque no cobraban. Oficios concejiles. Cada año, cada 2 años, temporales. ¿Qué oficios son? Hasta el siglo XIX, regidores concejiles o alcaldes. Lo que se denominó ya alcaldes pedáneos, ¿vale? En este sentido, lógicamente, hay pueblos que todos los vecinos tienen que ocuparlo. Junto con el procurador, tienen que ocupar ese oficio. No se libra nadie. Hay muchos pleitos de maragatos, de estas familias ricas maragatas, los botas, los salvadores, que se negaban a desempeñar los oficios. Y el concejo le decía, amigo, sois los que más os beneficiáis del terreno comunal y de todo, pues tenéis que, es que estamos fuera mucho tiempo y tal y cual. Bueno, lo que dicen lo de las comunidades de vecinos de ahora, no, es que yo no vivo en el piso y tal. No. A partir de aquí se puede decir que la presión nobiliaria en sus señoríos modificó un poco, porque fueron muy, sobre todo en la crisis de la Baja Edad Media. ¿Cómo modificó? Pues a ellos les interesaba controlar los gobiernos concejiles. Y por eso introdujeron en algunas villas y tal el que se le daba una terna al señor. Si tenía 2 regidores, se le daban 4 nombres para que él escogiera 2. Funcionaron así, hay muchos casos de ternas y tal, pero por lo general eran cargos electos en concejo todos los años. Igual que las ordenanzas concejiles. Las ordenanzas concejiles se aprueban en concejo, las elaboran unos representantes que nombra el concejo y luego teóricamente las tendría que aprobar el señor jurisdiccional, su representante, el corregidor tal, o el Consejo de Castilla. El Consejo de Castilla es un órgano que crea Juan II, pero que los reyes católicos lo potencian ahí, bueno, pues como el elemento clave de gobierno de la corona de Castilla, fundamental. Tiene se constituye también como un tribunal de apelación, ¿no? Bueno, a partir de aquí, lógicamente, vemos cómo hay otros casos. Por ejemplo, Villamol de Cea, ¿no? El regidor y procurador salientes proponen nombres al juez ordinario de Cea para que elija entre ellos y tal. Bueno, son concesiones igual que en Bembibre y tal, pero por lo general no. Los pueblos, los lugares y las villas intentan decir, no, nosotros nos autogestionamos y nosotros nos legislamos. Las ordenanzas concejiles son, de verdad, si tenéis oportunidad de leer algunas,
Es que las hay, mira, en el libro que yo publiqué hace muchos años están las del Val de San Lorenzo, que son dignas de leer porque las van modificando hasta tal punto que a principios del siglo XVIII el obispo de Astorga, que era el señor judicional del Val, se las echa para atrás, ellos ni caso. ¿Por qué? Porque prácticamente decían, aquí no entra nadie de forastero. Porque otras características de nuestras tierras, nuestros lugares y nuestras villas, aquí uno que no fuera vecino no podía subsistir. En mi pueblo, uno que no fuera vecino, ¿de qué iba a subsistir? Ya me diréis, como no fuera de criado, con su fuerza de trabajo entregándola a otro, si tenía ovejas, ¿dónde las echaba al pasto? El rebaño era concejil. Si tenía vacas, ¿qué hacía? Si no tenía. La condición de vecino era fundamental. Y la condición de vecino te la otorgaba el concejo. Y te decía obligaciones y deberes. Deberes y obligaciones. Y por eso te sometes al interés comunitario, ¿vale? Y tu derecho privado, que el concejo te lo respeta y te lo cuida, termina cuando termina el trabajo de tu fruto y ahí viene la derrota de las mieses y todo lo demás. Es un modelo colectivista total. ¿Que sorprendió a quién? Hombre, pues a Joaquín Costa y a los regeneracionistas de finales del siglo XIX. ¿Que lo cogieron como modelo para qué? Para que España saliera de la crisis, coña. Efectivamente. Es que era un modelo que salía de la crisis. Era un modelo que abordó, y en esas ordenanzas se ve, todos los cambios que fueron necesarios hasta el siglo XX, donde se produce la gran ruptura, que veremos luego, ¿no? A partir de aquí, lógicamente, estas ordenanzas simplemente tienen una vertiente política, tienen una vertiente social muy importante, la condición de vecino, el tema de la regulación demográfica. Ojo, hombre, es normal. Un pueblo tiene... Vamos a ver, la idea es que los recursos son limitados. Mis recursos son los que tengo. Entonces, yo no puedo permitir que el forastero me los coja. Y de hecho, una de las armas que han tenido los pueblos de León, sobre todo la Ribera del Órbigo, es el control del agua. ¿Y cómo lo controlaban? Muy fácil. Mi padre, cuando iba al pueblo forastero, le decía, no, tú si quieres regar, riega los domingos y por la noche. ¿Ah? O en las ordenanzas cuando dicen, cuando salga una tierra en renta o venta y tal, los vecinos del pueblo tienen derecho a llamarse al retracto, como ocurrió con Villaverde de Sandoval, famoso pleito de Villaverde de Sandoval, que estuvieron un año sin sembrar, muertos de hambre, y al final la justicia. Tenemos foto, esa foto que yo he utilizado del concejo en la era, alrededor sentadines en la era. Claro, era un sitio inadecuado y había dos personajes que no suelen ir al concejo, que era el cura y el gobernador civil. Año 1929, Primo de Rivera, ¿vale? Entonces, a partir de ahí es muy importante, sobre todo en la vertiente social, porque aquí la búsqueda de ese equilibrio recursos-población era fundamental, Si había que retrasar la edad al matrimonio, sobre todo la mujer, se retrasaba. Si había que potenciar las endogamias locales, se potenciaba. Si había que tener control, y ahí viene todo lo que se conserva de las bodas, ¿no? De pagar el piso, porque efectivamente había que pagar. Y sobre todo los forasteros, algunos, el Val de San Lorenzo ponían una cantidad tan alta que había que mozo iba a casarse con una moza en el Val. Era muy difícil. A partir de aquí, lógicamente, las ordenanzas tienen un componente de solidaridades muy bonito. El horno comunal, la casa quemada, animal muerto. A mi padre se le murió una vaca poco antes de casarme yo y gracias a que se la pagaron, si no, a lo mejor no había boda. Siempre lo cuento. Solidaridades ante la muerte. A mí hoy me entristece mucho y casi me hace llorar ver que las campanas de mi pueblo ya no tocan. Ni a vivo ni a muerto. Qué bonito cuando tocaban a muerto o a fuego. La comunidad actuaba. Hoy es penoso. Es una pena, pero es una realidad. Ahí la tenemos. Y está ahí. Y habrá que hacer algo. Solidaridades que sorprenden. También lo cuento.
En el año 1984 fallece mi madre y es la última que llevan a hombros los vecinos del pueblo. Y al terminar el entierro, el presidente de la Junta Vecinal pasa lista de los vecinos cabezas de casa y el que no estaba allí pagaba 500 pesetas. Y las pagaban. Ojo, que tú hoy imponlo. En ese sentido, bien. Y luego la gran parte de las ordenanzas la ocupa la actividad económica. El control de los abastos, del vino, del otro, la actividad económica de los pastos, los rebaños concejiles, los padres parasementales que tenían que dejar porque el concejo le obligaba y se lo mantenían tal y cual. Todo eso que eso lo dices en Inglaterra y alucinan. Los historiadores alucinan, es que no te lo creen. Y aquí tengo compañeras que lo comprobaron en Sussex, en la Universidad de Sussex en Inglaterra, ¿verdad? Cuando aquella una australiana me pregunta a mí, pero en León los pobres les dejaban ir a concejo. Y le digo yo, pero si es que eran todos pobres. ¿Quién iba al concejo? Los ricos. Concepto que está mal utilizado. Porque la documentación nunca aparecerá. A la palabra pobre sí, y pobre es serenidad, pero aparecen medianos y cuantiosos. Siempre. Cuantiosos, rico, no. Entonces, es digno de ver esas competencias. Y la tercera competencia, que es la más desconocida, es la justicia pedánea. Ojo, la justicia pedánea. Bueno, se me olvidó deciros, los concejos, las reuniones eran dos tipos. Eran ordinarios, salvo el verano todos los domingos a la salida de misa, que estaban destinados sobre todo a la fiscalización de los comportamientos de los vecinos, ¿vale? Y los extraordinarios que eran convocados a campana tañida. En los ordinarios, lo que actuaba era, el proceso era el siguiente. Un vecino acusaba a otro, oye, tú te vi robar leña del monte. Y lo juro ante Dios. Y era creído, porque hay de aquel que jurara en vano. Lo expulsaban de vecino. Hubo algún caso. Pero claro, ahí está la clave. ¿Dónde se reunía el concejo? Y yo os pregunto, ¿las iglesias por qué tienen pórtico? ¿Para qué sirve el pórtico de una iglesia? La iglesia tiene dos componentes, uno profano, que es la torre y las campanas. Las campanas del pendón del pueblo son. Y por eso, a partir del 18, el acceso al campanero se hace por fuera para no depender del cura y de la llave del cura. Y el recinto sacro, que es el que mandáis el cura. Pero ojo, no olvidéis una cosa, hasta el siglo XIX los curas los eligen en León gran parte los concejos. No los elige el obispo. El obispo les ordena. Pero luego hay derechos de presentación que tiene el conde Luna, tiene el otro, pero en León muchísimos pueblos. Porque también en León hay muchos pueblos, como Campazas, ahora muchos, Laguna, de Negrillos, que tienen cabildo parroquial. 18 curas en Laguna de Negrillos. Campazas, Fray Gerónimo de Campazas, todo lo que está ordenado y es hijo del pueblo tiene derecho a beneficiarse y puede ejercer allí. Por eso todos tenían labranza con criados. En el catastro de Ensenada el más rico del pueblo era el cura. ¿Y dónde le venía? De la labranza que trabajaba con criados, él no. ¿Vale? Entonces, claro, todo eso dices, bueno, en el pórtico. ¿Y por qué se reunían en el pórtico? Por el juramento. Por la cercanía. En el recinto sacro no pueden entrar, pero pueden entrar cerca. Y ahí es donde aparece una cosa que yo descubrí, y después de mucho tiempo, y me pregunté muchas veces, ¿por qué unas iglesias en un pueblo tienen una cerca y otras no? ¿Por qué? Capricho. Por ejemplo, vas al Val de San Lorenzo, al Val de San Román, y a Castro Contigo, y ves que allí no hay cerca. Ahora vas a Freno de la Valdorra al mío y ves que hay una cerca de 2 metros. ¿Por qué? Pues muy sencillo. En la segunda mitad del siglo XVIII, sobre todo en la década de los 80, estaba la Revolución Francesa por ahí rondando, los obispos, el obispo de Astorga,
que era un elemento cojonudo. Pero después el de León dijeron los concejos fuera de los pórticos. ¿Por qué? Porque se jura, porque se riñe, porque eso no es digno de actuar ahí. Y entonces pueblos del sur de Salamanca o villas que tenían recursos, porque tenían recursos propios, hicieron casa de concejo. Pero en León ni una casa de concejo. Porque los pueblos dijeron, ¿qué? Señor cura, usted es el cura de almas, pero aquí mandamos nosotros. La parroquia es nuestra, ¿vale? Y seguimos aquí, con el concejo en el pueblo. En los pueblos como el mío, que eran pocos vecinos y que, oye, algunos serían pelotas del cura, pues tal, una cerca. Pero ¿dónde se celebró el concejo? Pegando la cerca, pegando la puerta a la cerca. Siempre la cercanía. Porque el proceso era así. Era la pesquisa, la indagación, después del juramento y de la acusación, y luego lo que se denominaba la prenda, el castigo, prendar, multar. De ahí viene el juego de quitar las prendas. Y como no había dinero, funcionante, metálico, usted robó leña en el monte, se demuestra, dos que manda al concejo van a su casa y le cogen una azada o le cogen un objeto por el valor. Y ese objeto se vende y si sobra le damos el sobrante, si no lo que... Así funcionó la justicia pedánea. La justicia pedánea entendía en causas civiles solamente de la comunidad, ¿vale? Y tenía como marco de referencia la Constitución, que eran las ordenanzas concejiles. Y las penas tenían que ser menores de 200 maravedís y generalmente la mayor parte de los pueblos las pagaban, ¿sabéis cómo, no? En vino. Penas vinales. Por eso nuestros pueblos, muchos, conservan aún la copa de concejo. La copa de concejo, donde se bebía el vino, con dos asinas que se pasaban uno de otro a beber el vino. Porque la taberna era monopolio del concejo. Igual que lo era la carnicería, igual que lo era en monopolios. En ese sentido vemos cómo estaba muy bien organizado y la justicia pedánea funcionó perfectamente. ¿Sabéis por qué? Y ahí los reyes católicos lo respetaron. Y lo respetó hasta Franco. Porque no tenía capacidad de apelación. A ti el concejo te multaba con una cántara de vino y no había justicia ordinaria para apelar. Porque dentro de la justicia ordinaria que tenía capacidad para causas civiles y criminales, se podía apelar a la Chancillería, al Consejo de Castilla, arriba. ¿Ven? Pero ahí no había capacidad de apelación. E incluso en muchos pueblos de León, muchos lugares y villas sobre todo, los jueces ordinarios no son ni corregidores ni alcaldes mayores, que tenían que ser licenciados en leyes. Son jueces ordinarios leguleyos, vecinos del pueblo. Eso sí, los nombraba el señor o el rey. Pero ellos eran vecinos del pueblo. Tenían una categoría y una vara de justicia. Esta vara que usan los independentistas catalanes, los alcaldes ahora. Digo, joder, pero si el término alcalde y la vara era de justicia, no es una cosa, bueno, la han convertido en una cuestión política, ¿vale? Pues estos eran leguleyos, eran una categoría dentro de la comunidad y tenían que responder de sus actos, ojo. Y si no tenían bienes, tenía que alguien avalarles. Tenían inconvenientes. Apresaban a un ladrón y como no había cárcel en Fresno la Valdona, lo tenía que atar a la pata de la cama de su casa y darle de comer hasta que fuera el corregidor realengo correspondiente más cercano, que era el de León. Pero bueno, ellos funcionaban así y por eso hoy conservamos los rollos. El de Villademor, el de Alija de Infantado, el rollo que era la columna donde se dice, señor, aquí hay un juez que imparte justicia. Ojo, en la vía criminal. Entonces, a partir de aquí, lógicamente, bueno, pues se puede decir que fue muy importante la justicia pedánea. Y si cogéis, hacéis un ejercicio, cogéis el nomenclátor de Florida Blanca o el censo de Florida Blanca, veréis ahí todo pueblo por pueblo, y quién tiene, juez pedáneo, alcalde pedáneo, juez pedáneo, alcalde pedáneo, regidor pedáneo, etcétera, etcétera. Cuando era alcalde pedáneo tenía competencias también criminales, pero siempre tenía que entregar al reo a la justicia ordinaria, ¿vale? No podía retenerlo. Por ejemplo, Benavides. En todos eso. Bueno, en este sentido se puede decir que el régimen concejil
contó con instituciones de poder completas, funcionó siempre, y por eso es muy interesante decir que como conclusiones es un modelo de desarrollo social y productivo clave y fundamental para todos estos territorios del Reino de León y especialmente para la provincia de León. Me decía Ladero Quesada, antes de que se me olvide un día, le preguntaba yo, ¿cómo se olvidó el Reino de León? ¿Qué pasó? Y me dijo, porque se llama León y porque hay una ciudad que se llama León. Eso generó un rechazo de Zamora y de Salamanca y se vio con la creación de las diputaciones. Una reflexión. Fijaros cómo han calado las diputaciones y las provincias de Javier de Burgos, 1833. ¿Cómo han calado? ¿Por qué? Dotadas de bandera propia, de partidos judiciales propios, de instituciones propias. Y Ladero me dijo, Laureano, el Reino de León tuvo un problema, que nunca tuvo, salvo el Real Ayuntamiento de León, que no abarcaba todo, nunca tuvo una institución común a todo el territorio. Ahí está, ahí está. De todas formas, lógicamente, este modelo, por el sistema de poblamiento y por lo que viene después, va a resistir, ¿dónde? En el norte, en la provincia de León, en el norte de Zamora, norte de Palencia, en esa zona resistió. ¿Por qué? Porque ahí llegó la segunda fase tan crítica y tenebrosa, los liberales. Los liberales había que unificar todo y había que crear un poder central que controlara todo. Y claro, para eso hay que construir diputaciones provinciales, ¿vale? Primero provincias, porque hasta ese momento había provincias, pero eran fiscales, no olvidéis. Galicia no tenía provincias, eran fiscales. A partir de ahí creamos las provincias, comunidades político-administrativas, las dotamos de instituciones propias, diputaciones, lo otro. Por cierto, las diputaciones hoy están prostituidas, ¿vale? Porque en su creación se elegía a los diputados por partido judicial directamente, ¿vale? Y tú ibas al diputado de La Bañeza y le ponías y defendías. Y se elegían directamente. Hoy, ¿quién los elige los diputados? Los partidos políticos, ¿vale? Eso hay que decírselo también, ¿eh? Entonces, lógicamente, en ese sentido, vemos cómo el gran logro, ayuntamientos. La creación de los ayuntamientos. Un galimatías que yo me estoy volviendo loco porque estoy siguiendo todos tal, y desde 1820 más o menos, desde el trienio liberal, hasta 1858, eso es un sin Dios. Se crean ayuntamientos por influencia. Yo, mi pueblo, ayuntamiento, el otro. Se quitan, desgarran. Bueno. Se rompe toda la unidad que existía. ¿No sería que sería una cosa consciente, a propio? ¿Por qué en Asturias no se hizo así? ¿Por qué en Asturias, en cada concejo, que era una unidad territorial, se creó una unidad administrativa con su ayuntamiento? ¿Dónde están los concejos de León? Olvidaos. El concejo de Luna, el concejo de Bavia, el concejo de Sena, los Argüellos, el concejo tal, el concejo de Castro Calbón, que eran unidades administrativas. ¿Por qué no se creó? El único caso que se mantiene en las 4 lugares con un ayuntamiento es aquí cerca, la Hermandad de Bernesga de abajo, el ayuntamiento joder, que está al lado de León, San Andrés, el Rabanero. Los pueblos que forman el ayuntamiento de Rabanero son los que eran pueblos, era la hermandad. Es el único caso. El resto se rompió todo. Y el primer objetivo, que desapareciera el concepto de concejo mayor. Concejo mayor, que era una unidad política administrativa que además tenía propia representación en las juntas generales de tierra o de concejo. Era muy importante eso. Y desaparecieron las juntas generales en el siglo XIX. No las conoce nadie. Sin embargo, las de Vizcaya, las de Guipúzcoa sí las conocemos. Y hasta tal punto que vosotros hoy vais a La Ciana y veis un letrerón que pone: entra usted en el Valle de La Ciana, coño. ¿Por qué no pones entra usted en el Real Concejo Mayor de La Ciana? Que era lo que era, un concejo mayor. Bueno, pues muy bien. Fue un duro golpe, pero amigo, le salió por la culata. En el siglo XIX,
los lugares y pueblos, ya denominados pueblos de León, dijeron: cree usted los ayuntamientos que quiera, pero nosotros nos seguimos gobernando por nuestro concejo abierto, por nuestras ordenanzas y por nuestro control territorial. Y ahí tenemos. Si vosotros cogéis la documentación que se conserva, yo la estoy analizando, es una maravilla, de trabajo del camino, está colgada en internet. Veréis cómo en el siglo XIX siguen lo mismo, lo mismo. Concejo abierto, regidores concejiles, control de esto, control de lo otro, control de más allá. ¿Qué ocurre? Que los legisladores a nivel nacional se vuelven locos y cogen las constituciones, que yo me las he leído todas, desde la del 12 hasta la conservadora de finales del siglo XIX, y pasan del concejo y pasan de todo, pero es igual. Un vacío jurídico, pero le importa 3 pepinos. Pero no solo ahí, porque la primera vez que se organiza, se intenta dar capacidad jurídica legal no efectiva, es en la Constitución de la Segunda República. Que el modelo que tenemos hoy en la Ley de Régimen de Administración Local de Castilla y León, el tema de las juntas de las entidades locales menores, lo copian de la Segunda República. Leerlo, ya lo veréis, está colgado. Ahí ya empiezan a decir el Concejo, los gobiernos concejiles, porque claro, pasaron, primero eran regidores, luego en el 19 pasaron a denominarse juntas administrativas, para quitarle el componente político y para hacer que los ayuntamientos se impusieran. No, el alcalde del ayuntamiento no tenía capacidad ninguna para nada, como no lo tiene hoy. Hoy la gente no sabe que las juntas vecinales, así denominadas juntas vecinales, luego se llamaron juntas alcaldes pedáneos, luego, bueno, las juntas vecinales actuales tienen un reconocimiento de plena capacidad jurídica, salvo en 2 competencias que no tiene, que las tiene el ayuntamiento, que es urbanismo y sanidad. En el resto, la Junta Vecinal de mi pueblo puede legislar, ejecutar, lo que quiera, ¿vale? Dentro de su término, dentro de su población y dentro de su capacidad. Pero no llegamos solo aquí. La Segunda República, como sabéis, la Constitución, nada, y llega el régimen de Franco. ¿Y qué hace Franco? Pues seguir, no la suprime. No suprime los concejos abiertos como órganos de administración y de poder local. Lo que hace es intentar controlarlos. ¿Cómo? Joder, pues con una figura, el gobernador civil. Cuando 2 vecinos en un concejo se peleaban o uno le llamaba al alcalde hijo de tal, al gobernador civil. Y al gobernador, pumba. Y segunda cuestión, Franco lo que hace es decir, bueno, hombre, podéis legislar, podéis tal y cual, pero los cargos, oficios del concejo tienen que pasar el filtro del gobernador civil. Y es la etapa que yo conocí de niño, donde el alcalde pedáneo, el señor José de mi pueblo, que estuvo muchos años, pues era adicto al régimen, lógicamente. Pero el sistema siguió funcionando. Siguió funcionando de tal forma que todos los cambios que se fueron haciendo pasaron por el Concejo Abierto de Vecinos. Introducción de cultivos como la patata, roturaciones de montes, hacía falta el terreno labradío, limitación del número de ovejas, porque hacía falta el terreno labradío, etcétera. Todo siguió pasando por el filtro, por ese filtro. ¿Qué ocurre? Que claro, llega un momento en que el capitalismo actual, el colectivismo a nivel mundial, todo lo que se llama hoy ismoísmo, modificó muchas cosas. ¿Sabéis cuáles fueron los mayores enemigos del régimen concejil y del colectivismo agrario en la provincia de León? Por cierto, una provincia individualista donde no han triunfado ni una cooperativa, que parece mentira, ¿eh? Venimos de un colectivismo férreo y hoy día el individualismo es tan feroz que no os lo imagináis, ya lo veis con el caso de... Los grandes enemigos fueron 2, la concentración parcelaria y el tractor. Pero claro, ¿quién se opone al progreso? Pero lo malo y lo triste desde un punto de vista de un historiador es que la ruptura fue tal que se borró todo lo pasado. Hoy podían vivir en los pueblos 2 o 3 familias con un rebaño concejil.
¿cómo no? Así se están beneficiando otros. Hoy podían, etc. Y hoy, lógicamente, todo eso hizo que el individualismo fuera atroz. A ti se te estropea el tractor y ¿quién te lo paga? Tú, en el taller. Se te moría el buey, ¿quién te lo pagaba? La comunidad. La concentración parcelaria era clave para el capitalismo agrario, para la revolución agraria, pero rompió todas las dependencias. ¿Por qué? Pues porque los concejos organizaban el espacio en vagos, en esto, ahora hay que sembrar esto, porque tú no podías sembrar lo que querías. No podías sembrar patatas y otros sembrar otro cultivo porque no podías entrar. Tenías que estar de acuerdo. La concentración parcelaria, sabéis que la clave es dar acceso a todas las fincas por un camino. Y en ese sentido, claro, pero lo triste es que estamos en una sociedad, a diferencia del País Vasco que yo conocí, y posiblemente de Cataluña, que el modelo de revolución agraria, de capitalismo agrario actual, rompió con todo el pasado, lo desquebrajó todo, lo olvidó todo. Y ahí es la siguiente pregunta, ¿culpa de quién? Pues cuando un historiador pregunta por las causas, siempre hay que analizar causas estructurales, coyunturales, causas externas y causas internas. Porque aquí todo el mundo tiene culpa, efectivamente. Y el modelo que va a venir es un modelo que, ojo, no nos engañemos. Los 1.360 pueblos que mantienen la provincia de León, por poner el ejemplo, esos pueblos ahora mismo, en el corto medio plazo, se van a quedar despoblados, ¿vale? Es una realidad, pero es normal. La superficie del término de mi pueblo, cuando vivía mi padre, daba de comer a 60 labradores, a 60 familias. ¿Sabéis esa superficie cuántos la trabajan hoy? Por cierto, uno solo del pueblo. 3. Entonces, ¿qué? La industria. Sí, hombre, sí, a la Valdurna va a venir una industria. Bueno, están poniendo granjas de cerdos. Que por lo menos, como digo yo, la ganadería no asienta población, pero el ganadero tiene que ir todos los días al pueblo, aunque viva en La Bañeza. Pero claro, la agricultura no. La mayor parte de los labradores del páramo, ¿sabéis dónde viven? En León. Ojo. Y más ahora con el riego por bajo. Toca la tecla y a regar el maíz. Ojo, eso no asentará población. Lo que ocurre es que hay que tener visión a medio plazo y decir, vamos a ver, el mundo rural, ¿para qué va a servir? Y tiene que servir, sí. Y los pueblos tienen que existir, sí. Pero con otra función, con no población estante, con población estante temporal. Fines de semana, vacaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ojo, eso amigo, tiene unas exigencias hoy día. Y lo estamos viendo. Cuando se presentan elecciones a juntas vecinales y ayuntamientos, los pueblos que no tienen recursos no se presenta a nadie. Desaparece la junta vecinal, ¿no? Muchos. Donde hay money, todos los partidos meten baza. Todos. Primer gran problema, y lo dije, lo denuncié yo hace muchos años. Hace muchos años, cuando fui concejal de mi pueblo, y tuve una experiencia prodigiosa de 4 años, que no me arrepiento, pero bueno, fue prodigiosa. Fue prodigiosa. Y podía escribir un libro. Y si Gila estuviera, bueno, sería la hostia. Lo dije. El día que la política entre en las juntas vecinales, se jodió, como dirían en mi pueblo. Y es lo que está pasando. ¿Qué está pasando con las juntas vecinales de la provincia de León? ¿Qué está pasando? Que están controladas por unidades familiares, como la de mi pueblo, por amiguetes, por gente que vive en Madrid y mantiene la junta vecinal por el coto de caza, en la Cabrera, por lo que sea, no por el interés del pueblo, ni que se conserve el pueblo. Y ahí, ¿quién abre la boca? ¿Quién controla? Nadie. ¿Y por qué a la Diputación no se le da ese cometido? Porque sí, señor, usted puede vivir en Madrid y la junta vecinal puede existir, gobierne el pueblo tiene unos ingresos, y si no los busca, porque, ojo, tenéis que saber, y con esto ya termino, porque esto es lo que me pone a mí de mala leche, es lo siguiente: un pueblo tiene 4 componentes. Nuestros pueblos tienen 4 componentes, que son el territorio término, ¿vale? Que se conserva.
Los recursos propios. Ahí tenemos el polígono industrial de Villalangos. El otro día tuve una discusión con una persona que prefería que estuviera de monte para beneficio y control de los vecinos de Villalangos a que no tuviera el polígono industrial. Dije, muy bien. Hombre, era ecologista, claro. Pero bueno, vamos a ver, le tuve que decir, mira, lecciones de ecologismo a mí y a mi padre y a las generaciones de atrás, no, porque mantuvieron lo que tenemos durante 10 siglos, ¿eh? Ecologismo no, ¿eh? Entonces, ¿qué ocurre? Que lógicamente hay que tener un control porque no son democráticas. Pero no hay democracia, no, porque lo primero que tienen que hacer era una reforma municipal. ¿Eh? ¿Por qué 211 ayuntamientos en la provincia de León, que todos están por debajo de 100 habitantes y que incumplen la ley? Porque la ley dice que tienen que funcionar con el concejo abierto. No funciona nadie. Y la ley dice, en el artículo no sé qué, que las juntas vecinales, que tradicionalmente lo han hecho, tienen que funcionar con el concejo abierto. No lo hacen. Algunos se escudan porque efectivamente en un pueblo de viejos de 80 años tocas el concejo y no va ni Dios. No va nadie. Pero cuando van en mi pueblo, fíjate, aún va uno por casa. Está metido el espíritu de uno por casa. Porque la ley dice que todos los mayores de 18 años que están empadronados tienen derecho, con voz y voto, en el concejo y tal. No se celebran consejos. Las juntas vecinales ya actúan por su cuenta. Y detrás los bienes comunales. Y cuando un pueblo no tiene recursos comunales, como puede ser en Hogarejas, que para mí es un referente de junta vecinal, cómo funciona. Ahí tenemos el autobús de la junta vecinal en Hogarejas, en el hospital, cada poco, y la gente dice, ese autobús, mira. Pues mira, hombre, es de la junta vecinal, trae a los vecinos del pueblo al control del Sintrón. Ahí, ¿qué te parece? Porque gestionan bien el dinero. Porque el dinero puede llegar a los pueblos de León mucho, pero hay que gestionarlo y controlar a los que lo gestionan. Y si no tenemos recursos, hay de aquellos pueblos que no aprovechen otros que están ahí en el ambiente. Y lo siento por alguno que a lo mejor no está de acuerdo conmigo. Muchos pueblos hoy en León tienen dos recursos fundamentales. Hay que saber dónde colocarlos, cómo explotarlos, cómo defender lo que hay que defender y cómo administrar el dinero, el viento y el sol, ¿vale? El viento y el sol. Y no quiero entrar ahí porque sabemos cómo han tumbado el proyecto el Bierzo Alto de la Sierra Esta de Gistredo, y han condenado a muerte a 5 pueblos, a muerte, Cabanillas de San Justo, Noceda, tal, condenado a muerte. Porque ahora la propia alcaldesa de Páramo del Sil, que se oponía, pues muy bien, pues ahora no pudo abrir las piscinas porque ya no tiene dinero, porque no hay dinero, muy bien. El pueblo que mantenga la luz, el alumbrado, el agua, los recursos básicos fundamentales, mantendrá el otro componente fundamental de un pueblo, coño, las casas, la iglesia y el cementerio, ¿vale? Porque en el momento que las casas caigan y nuestros hijos, el día que le cueste mantener una casa en un pueblo, porque tienen que pagar agua, tienen que pagar luz, tienen que pagar tal, dirán, mira, aire, Y el cuarto componente es la población. Y esa población puede ser hacia dónde van. Ahora, los pueblos, y esa es la realidad. Pero hay que administrar los recursos bien administrados. Y voy a poner 2 ejemplos. El otro día me preguntaban, hombre, Santa Colomba de Somoza, vaya fiesta que hace de patios, de gas, vaya gasto de dinero que tiene y tal. Yo, claro, hombre, claro, conózcolo bien, como diría un gallego. El alcalde de Santa Colomba de Somoza no es tonto. Era tonto para impedir que ese pueblo, que había un vecino que quisiera recuperar el pueblo, se opuso al ayuntamiento. ¿Sabéis por qué? Porque hay molinos de viento. ¿Y dónde vive hoy? ¿De dónde saca el dinero Santa Colomba de Somoza? De los molinos de viento, como Brañuelas. Y como un pueblo que es muy bonito, y si no lo conocéis, verlo, que no vive nadie, viven en Astorga, que tienen junta vecinal, que no saben qué hacer con el dinero, y que, oye, pues, habría que hacer, que es Pobladura de la Sierra, donde nace el río Duerna, que, por cierto, un río que ahí los ecologistas no sé qué hacen, que se seca ahora en verano, curso medio-bajo, se seca de agua, no tiene agua, y que el otro día, increíble, de verdad,
para un ruralista, no puede callarse. ¿Cómo un fuego puede atravesar el río Eria y el río Duerna? Si vienen los de hace 50 años, alucinan. Pues el fuego atravesó el río Eria y el río Duerna en el puente de Villalís porque no trae agua y porque está lleno de maleza y de árboles, aquello es un bosque. Porque vais ahora mismo y veis el puente y dices, ¿pero cómo puedo? Pues mira, ahí está la explicación. Ahí está la explicación de que cuando los recursos no los permiten autogestionar a aquellos que tienen interés y se gestionan desde fuera, tenemos lo que tenemos. Nos han robado la pesca en León, nos la han robado de los ríos, y nos robarán el agua. Y no olvidéis que el único recurso importantísimo que tenemos en León, aún mantenemos, son nuestros ríos y nuestros bienes hídricos. Entonces, lógicamente, esto tiene que hacer reflexionar. Y yo creo que los historiadores estamos para eso. Otra cosa es que nos hagan caso. Ni puto caso. Y estaréis de acuerdo conmigo con la denuncia que hice yo hace años. El día que entren los partidos políticos en las juntas vecinales, ya se jodió. Como dice el otro. Como dijo el Trillo, ¿no? Se fastidia. Y puede darse paradojas, por ejemplo, un pueblo, en León, en el Órbigo, no digo el nombre, que la junta vecinal que salió elegida, en esos 4 años que estuvo, roturó un terreno y lo puso de árboles, de chopos. Porque, oye, los chopos dan dinero y decírselo a los de la Vega de Lesla, ¿no? Hay juntas vecinales como la de Castrofuerte y esos pueblos y Villa de Mor que se forran con la madera, ¿no? Luego habrá que ver la gestión, claro. Si el dinero que sacas lo vas a emplear en pagar 30.000 euros por la Orquesta Panorama. Ay, yo guardo una anécdota, ya te voy terminando, una anécdota. Mirad, cuando el ejército le quemó el Pinar a Tabullo del Monte, pues salió la sentencia después de unos años y el ejército le arreó 900 millones de pesetas. 900 millones de pesetas, ¿eh? Me llama a la facultad el señor Benigno, presidente de la Junta Vecinal. Laureano, que los vecinos es que me presionan, me van a quemar la casa. Digo, ¿por qué? Dice, porque quieren que ese dinero que hay que repartirlo. Y le dije, hombre, mire usted, el presidente de la Junta Vecinal y el hijo están en la cárcel de Quintanilla por el tema del oro, no sé si os enterasteis. Si usted quiere ir a la cárcel, reparta el dinero. Eso no se puede repartir. Eso usted lo puede gastar en lo que quiera. ¿Vale? Con factura, con forma. Y le dije, así, tontamente, usted el día de la fiesta del Cristo, Tabullo, si quiere, contrata a Manolo Escobar. Oye, me coge por la palabra. Y me trajo a Manolo Escobar. 3,5 millones de pesetas, el caché de Manolo Escobar. Y allí estaban hasta los de la bañeza. Mi carro me lo robaron. Bueno, mire. Bueno. El otro día me dicen los de Poblado de la Sierra que tienen tanto dinero, sí, que no saben qué hacer con él. Le dije, coño, a arreglar la carretera. Pero eso tiene que ser la Diputación. Bueno, pero si la Diputación no lo arregla, arreglar a vosotros, coño, que para eso tenéis el dinero. Entonces, así. Pero claro, ese es el tema. Y por eso yo, como digo, que son 41 años dedicados a intentar entender este mundo, pues simplemente tengo que decir que mi afición de historiador empezó con una pregunta, fijaros, Yo iba del seminario a La Bañeza para el pueblo en el coche de Ramos y cuando pasaba por Palacios de la Valdorna miraba para el pueblo y veía que había casas de adobe y en medio de esas casas había un castillo, coño. Y lo primero que me pregunté yo, me acuerdo, en cuarto de bachiller, ¿qué coño os pinta ese castillo? ¿Por qué ese castillo? ¿Qué diferencia tiene el resto de las casucas pequeñas? ¿Quién vive ahí? ¿Quién no? Y tal. Pero claro, hay que tener en cuenta que yo llevé a los alumnos una vez por la ruta de los castillos y cuando llegamos al de Villanueva de Jamud, al de Alija, y yo le explicaba la torre del homenaje,
Eran 2 plantas, como todas las torres del homenaje, 2 plantas, hay un sótano abajo, que era la cárcel, generalmente. Le decía, bueno, aquí vivía el señor y su familia y tal. Y un alumno me dijo, wow, eso es una abogada. ¿Cómo va a vivir el señor aquí, la familia? Esto es un espacio que no da para nada. Dije, claro, hombre, la lavadora, el frigorífico y esto, lo otro. Claro, es que no, aquí no cabe el frigorífico y la lavadora, hombre. Ahora entiendo yo. Eso se llama no cometer anacronismos históricos. Y no juzgar a las sociedades que nos han precedido desde nuestra visión actual y desde nuestros planteamientos actuales, porque nos dieron muchas lecciones en la conservación de la naturaleza, de los recursos, de nuestros montes, de nuestros ríos, de todo lo que tenemos hoy de patrimonio comunal. Y terminé. La provincia de León aún conserva hoy el 40% de la superficie bajo control de los pueblos, es decir, de comunal o de propios, porque hay que diferenciar, que la gente a veces confunde. Una cosa son los bienes comunales, que son aquellos que se usufructúan por todos los vecinos, leña, monte, pastos, lo que sea. Y otra cosa son los bienes de propios. Los bienes de propios, la ley dice que son aquellos que el concejo arrienda y los usufructúa un particular. Por ejemplo, Quiñones de tierra o Bustillo del Páramo, que tiene 400 hectáreas arrendadas después de una subasta pública a labradores de donde sea, ¿no? Esos serían los bienes de propios, ¿vale? Pero no olvidéis una cosa, y con esto ya os prometo que termino. El polígono industrial de Villadangos, ¿sabéis a qué se debe? Pues a 2 factores. A una buena gestión del ayuntamiento y de su secretario, que ahora ya no es alcalde, perdón, secretario a su alcalde, que ahora ya no lo es, y que estuvo siempre de veterinario de la Junta, nunca dejó su trabajo. Y a que el pueblo, durante 10 siglos, estuvo pleiteando con el obispo de León por todos esos terrenos, que eran monte comunal, y lo conservaron. Ahí lo tenéis. Y ahora el pueblo no tiene monte, tiene edificio. Pero ¿sabéis lo que recibe de IBI cada año? El pueblo y el ayuntamiento. El ayuntamiento lo cobra, pero es del pueblo, ojo. ¿Vale? Hay que ver ese tema. Porque al lado tenemos otro ejemplo de mala gestión, que lo único que generó fue división del pueblo. La mitad del pueblo se odia con la otra mitad y no sacaron nada, el pueblo no se benefició. El pueblo de al lado, ¿cuál? El campo de golf, para que los señoritos de León vayan a darle a la bolina. Yo fui una vez a hacer un curso y me echó el paisano allí porque dijo que no iba vestido como Dios manda. Dije, vale. Hasta luego, Lucas, esto no es para mí. Pues mirad lo que pasa con San Miguel, que se dieron todo el terreno comunal a cambio de nada, a cambio de puestos de trabajo, a cambio de nada, dividió el pueblo y todo tal, 2 modelos muy diferentes, ¿vale? Y con esto ya, eso sí, las campanas y el pendón del pueblo son, el pendón leonés es la insignia concejil, son pendones concejiles, aparecen a partir de finales del 15, cuando aparecen las advocaciones marianas, las romerías, que son, una vez que supera la crisis, la iglesia monta todo el tinglado de la Virgen de la Lluvia, la Virgen de no sé qué, la Virgen de no sé cuánto. ¿Para qué? Pues, lógicamente, y eso tuvo un factor muy determinante, que fue, permitió la socialización entre los pueblos. Y cada pueblo llevaba su enseña, concejil, con una cruz arriba, y el pendón que se guardaba en la parroquia, en la iglesia parroquial, siempre iba acompañado de otro elemento, siempre. Nunca iba el pendón solo. Iba siempre de la cruz procesional, la cruz, que hay que ver las cruces que tienen en algunos pueblos. Bueno, nos echan. Pues, muchas gracias, Laureano. He acordado mucho de mis tiempos de estudiante, porque eres magistral, en el buen sentido de la palabra.
Y bueno, no hay tiempo para preguntas, por desgracia, porque la gente, los empleados tienen también que irse a sus casas. Entonces, bueno, les emplazo a mañana para la conferencia de Eduardo Fuentes Ganzo, que versará precisamente sobre lo de ser mandades concejiles de Reino de León. Muchas gracias por su asistencia y espero verlos aquí mañana. Dame la harina. Ah. Espera, que te doy.